Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video vamos a hablar sobre la plataforma de Pincel. Vamos a ver estas opciones que tenemos acá o estas características de la plataforma en este video, las cuales serían qué es Pincel, cómo podemos consultar token o meme coins que están en la venta, la preventa en esta plataforma, cómo podemos ver el mínimo y el máximo de las compras en estas preventas, cómo ver el tokenomic. Vamos a poder ver cómo sería la diferencia entre el precio de compra o en la presale y el precio en el que va a ser listado cuando salga públicamente para todos, cómo ver las redes oficiales de los proyectos en esta plataforma y cómo comprar. Listo, así que bueno, vamos a empezar. Lo primero, ¿qué es Pincel? Pincel es una plataforma que funciona como el Launchpad, tiene muchas características, podemos crear tokens acá, podemos hacer un montón de cosas, pero en este video vamos a hablar básicamente sobre la opción del Launchpad, perdón, que sería la opción que vamos a utilizar para comprar tokens en preventa. ¿Listo? Tokens que son generalmente tokens que son con una, digamos, tienen un proyecto pequeño y que buscan una recaudación entre comillas pequeña de dinero. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Cómo podemos consultar los tokens o meme coins que estén en preventa en esta plataforma? Muy sencillo. Cuando ingresamos al enlace de la plataforma nos va a aparecer algo como eso. Vamos a ir a la izquierda donde dice Launchpad y vamos a ir a la última opción que nos dice listar o listado de Launchpad. Acá se la pueden traducir si de pronto lo quieren ver en español, pero pues yo prefiero verla en inglés para ver mejor los nombres de los proyectos. Entonces, acá tenemos algo que nos dice, podemos copiar el nombre y usar directamente por el nombre de la meme coin que queremos comprar, o si queremos, digamos, consultar o investigar proyectos que hay acá en este momento, usaríamos los filtros que tiene la plataforma a la derecha, serían estos. ¿Qué podemos filtrar? Podemos filtrar los próximos meme coins o próximos proyectos digamos, por estar disponibles para comprar, los que ya están en ese momento disponibles para comprar, que serían estos, y los que han finalizado recientemente, que serían estos. Digamos que los que han finalizado el día de hoy o recientemente nos sirven mucho porque hay proyectos que, digamos, que quieren recaudar una gran cantidad de BNB. Digamos, por ejemplo, este quería recaudar 400 BNB y lo logró al 100%, podríamos saber qué proyecto es bueno. Investigar un poco sobre él y consultar cuándo sería la salida pública para comprar. Listo, eso sería una opción. O la otra opción sería simplemente ver cuáles están en progreso en ese momento, que vayan bien, y comprarlo. Recuerden que cuando un proyecto tiene demasiado FOMO, incluso la preventa podría durar segundos, así que si es un proyecto que ya teníamos visto desde antes, pues simplemente ingresaríamos, lo consultaríamos y lo compraríamos. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Cómo podemos ver el mínimo y el máximo de compra y el tokenomics de un proyecto? Muy sencillo. Vamos a buscar un proyecto que esté en progreso. Listo, en este momento están estos en progreso. Digamos que yo quiero comprar este Waytalk. Entonces simplemente lo voy a dar acá donde dice vista a la pool. Y en la parte derecha acá voy a poder ver cuál es el mínimo de compra, que en este caso sería 0.1 BNB, y el máximo de compra sería de 2 BNB. Eso es lo que podría hacer cada una de las wallets o de las carteras que compren este meme coin o este token. Y el tokenomic lo podemos ver en la parte de abajo. Como ven, este token nos dice que la mayoría, un 25%, casi un poco más, va a estar para la preventa. Esa parte sería para el liquidez y esta parte sería 0.61, estaría desbloqueado. Obviamente esto cambia dependiendo del proyecto. ¿Qué más sería? ¿Cuál sería el precio de preventa y el precio de listado al público? Esta parte la podemos ver en este listado que hay acá. Como ven, acá nos va a decir cuál sería el precio de la presale y cuál sería el precio cuando lo listen públicamente. Obviamente se va a listar a un precio mayor del que se va a vender en la preventa. Como ven, en la preventa sería un BNB igual a 750 millones de token y en el listado público sería de 700.000 igual a un BNB. Listo, acá pueden ver mucho más información que también es importante, como el supply, por ejemplo, la dirección de la cartera, para que podamos ver luego las gráficas en KuCoin, por ejemplo. Hay información que también nos puede servir para que tengamos en cuenta sobre ese token. ¿Qué otra cosa? Las redes oficiales de los proyectos. Las redes oficiales de los proyectos están en la parte de arriba. Acá el Launchpad nos va a dar la información
de sus principales redes. Generalmente siempre son tres. La primera sería la página oficial del proyecto, la segunda sería Twitter, la tercera y casi siempre es Telegram o Discord. Listo, hay algunos proyectos que tienen hasta 5 porque incluyen Reddit, por ejemplo, pero normalmente está la página oficial, el Twitter, Telegram y el Discord. Entonces acá podríamos entrar a la página, ver de qué se trata este proyecto, leer un poco. También el Twitter, obviamente, ver qué tan grande es la comunidad, qué tanto como tiene. De igual forma con el grupo de Telegram, cuántos integrantes tiene, etcétera, qué tan activo es. Es muy importante que tengan en cuenta que este Launchpad, a diferencia de otros Launchpad, digamos un poco más grandes, no tiene una regulación, digamos, tan estricta cuando va a analizar los proyectos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos estar más expuestos si no conocemos el proyecto a un scam. Como muchos de ustedes sabrán, Launchpad más grandes como SafeFi, por ejemplo, tienen unas regulaciones mucho más altas y es mucho más difícil que cuando compremos un token en preventa que salga en una plataforma como esas sea un scam. Pero en esta plataforma casi que cualquiera, creo que salen unos cientos de dólares, no sé cuántos dólares exactamente, pero no es muy caro el poder lanzar acá tu preventa y no hay tanta regulación, así que mucho cuidado cuando hagan la compra de un token en esta plataforma. Y por último, que es cómo comprar. Entonces, esta opción es la más simple. Creo que, como es lógico para todos, solamente vamos a poder comprar tokens que en ese momento están habilitados en el tiempo de su preventa. Entonces acá podemos ver el tiempo de cada uno de los tokens. Como ven, esta finaliza en 2 días con 23 horas, esta finaliza en 20 minutos, esta finaliza en 2 días también. Entonces vamos a listar acá los que estén en progreso, listo, ya que esos son los únicos que vamos a poder comprar al día de hoy o en el momento que estemos consultando. Cuando elijamos el token que vamos a comprar, simplemente ingresamos en él dando acá en View Pool. Vamos a revisar que la venta sea pública, listo, revisen acá que el tipo de venta sea pública, porque en ocasiones se listan o se abren, pero solamente para digamos carteras o direcciones que estén en una whitelist. Entonces, si acá dice pública, podemos comprar sin problema. Si es para whitelist, mucho cuidado, solamente sería para ciertas carteras. Y obviamente tener en cuenta el mínimo y el máximo. Obviamente, si yo voy a comprar acá 0.0 algo, no me va a dejar porque el mínimo es 0.1. Entonces simplemente voy a conectar mi wallet de esta parte de arriba. Como ven, se pueden conectar con muchísimas wallets. Trust Wallet está, Mon Wallet, Metamask, que es la más conocida. Cuando la conecten, vienen acá y simplemente colocan la cantidad que quieren comprar, así de sencillo, listo. Entonces, una vez seleccionen la cantidad, dan acá en comprar, confirman la transacción y eso es todo. Van a poder luego ver cómo se envían agregar el contrato, que lo pueden ver acá a la izquierda, y agregarlo directamente acá en importar token para poder ver listados los tokens. Obviamente ese token todavía no está habilitado, así que no envíen BNB. Esperen más bien que el proyecto en sus redes oficiales lance cuál es el contrato oficial en el cual se pueden hacer las transacciones, listo, o con el cual se puede importar el token como tal a las wallet. Y eso sería todo lo que vamos a ver en este video. Espero que más o menos tengan más información, le tengan más claro cómo funciona PinkSale. Igual es muy importante siempre lo que les comentaba ahorita sobre que muchos de estos proyectos suelen ser scam o son de muy alto riesgo. Pero igual, si es alto riesgo cuando se compra meme coins en la venta pública, pues igual si vamos a tomar el riesgo en la venta pública, pues podríamos tomar el riesgo en la venta privada y pues iríamos incluso con ventajas si el token se lista a los que compren en la pública. Así que bueno, espero que haya quedado más o menos claro como les comentaba. Si tienen dudas, como siempre, las pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Espero que estén muy bien.